que la pandemia nos haya unido y que realmente estemos trabajando de forma coordinada, conjunta, cada uno en una punta del país y unidos a través de las nuevas tecnologías, a mí es algo que me entusiasma. Muy bien. Bueno, chicos, pues se preparó, ¿verdad? 4 temas, un tema cada entidad, y cada uno pues desarrolló bueno, pues una píldora informativa, una actividad de interés que creo que está de rabiosa actualidad. En este caso, bueno, pues abrir yo, ¿no? Se abrió de la FAL Cartagena y en este caso, bueno, pues estuvo hablando de las relaciones intergeneracionales. ¿Trabajáis vosotros la relación intergeneracional en vuestra asociación, Ernesto? Sí, sí, pero es cierto que lo hacemos de manera puntual, ¿no? Solemos organizar talleres puntuales en el que pues llevamos a cabo actividades en las que involucramos a los pequeños con sus mayores y normalmente suelen ser actividades muy esporádicas que organizamos en nuestras sedes. Y suelen ser visitas de los nietos de nuestros usuarios y, bueno, pues para que vean un poco, además de las actividades que hacen ellos en nuestra asociación, pues para que ellos se conciencien y se sensibilicen un poco en qué es lo que le está pasando a su abuelo y cómo se trabaja para que sus abuelos sean felices. Pero es verdad que son muy puntuales, son talleres, digamos, muy puntuales. Muy bien. Lucía, ¿tú trabajas el tema de la intergeneracional en la asociación, en Parla? Nosotros sí, además tenemos un proyecto súper chulo que es verdad que ahora está ahí en stand-by, precisamente con un cole de Murcia, de infantil, y nos conectamos a través de la pantalla digital interactiva y realizamos actividades. Su profesora propone la actividad que toque, nos la manda y, por ejemplo, yo que sé, recuerdo que hicimos un experimento con un volcán, con una historia rara y tal, entonces ellos lo hacían allí, nosotros lo hacíamos aquí, cada uno grababa, nos lo intercambiábamos y luego pues directamente nos poníamos de acuerdo, quedábamos un día y los niños interactuaban directamente con nuestros usuarios y bueno, al final se generó una relación de cariño. Es verdad que estos niños ya han terminado, ya cerraron el ciclo de infantil y los que hay ahora son muy chiquitines, entonces estamos un poco esperando, pero vamos que son unas máquinas. Es un proyecto súper chulo. Yo lo siento por ti, Raúl, pero el cole de Murcia. Yo lo sabía porque lo hemos hablado en otro momento y me diste un montón de envidia sana, pero qué genial porque lo que se evolucione en ese campo lo vamos a aprovechar todo, entonces es maravilloso. Es más, lo siento por ti porque te estás haciendo un trabajo donde el beneficio irá a los murcianicos, entonces Bueno, creo que todo el mundo nos beneficiamos y sin embargo trabajas tú, o sea que para mí es maravilloso. hay que compartir, ya sabes. Claro, Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo veis enfocado en algún momento el trabajo intergeneracional con vuestro abuelo, con vuestros usuarios? ¿Ernesto o Juan? Juan, perdona. Pues nosotros todavía no hemos abordado el tema de manera directa. Yo creo que si se toca de manera indirecta en las intervenciones que hacemos, en las sesiones de apoyo emocional, directamente con los familiares, donde trabajamos mucho la idea de implicar el mayor número posible de familiares en los cuidados, ¿no? Y ahí pues también entra en parte pues incluir a los nietos en los cuidados, a no dejar en un segundo plano a la persona mayor porque tenga una demencia, sino hacerla de alguna manera partícipe de la vida familiar. Entonces, ya te digo, no tenemos actividades puntuales ni siquiera un proyecto desarrollado como tal, pero sí de manera indirecta intentamos que bueno, haya un contacto entre la persona mayor y sus nietos o las generaciones más jóvenes. Porque aparte, un poco creemos la idea esa de que la vida contagia vida, ¿no? De que la persona mayor, pues tú lo ves, cuando les van a visitar los nietos, pues se les pone una cara de felicidad que le cambia todo. Eso no lo consigue ni con fichas, ni con ningún programa de estimulación cognitiva al uso. Eso es pura relación, pura emoción. Intentamos que eso se fomente al máximo. Muy bien. Chicos, bueno, el interés del tema que yo propuse del trabajo intergeneracional
Nos están diciendo que no se escucha, pero no os preocupéis, se está grabando y si no se escucha bien, después se retoma de forma directa como si fuese un vídeo normal. O sea, que no os preocupéis, ¿vale? Que ya sé que os están llegando un montón de mensajes. Lucía, tranquila. Me estás poniendo nerviosa. No te preocupes, se queda todo bien hecho, no te preocupes. Bueno, total, y de todas formas tenemos un montón de preguntas para responder, o sea que no hay problema. El tema, lo que estaba comentando, el tema de la importancia de la intergeneracional, es muchas veces el planteamiento del tiempo que, por ejemplo, Afra Cartagena, que lleva 25 años trabajando, que siempre nos queda con la espina de tantos años que en principio se conoce la enfermedad, todavía no llega o no cala a la sociedad como nos gustaría que cale, ¿no? Y qué remedio podemos hacer para que realmente cale y para que realmente sea efectivo. Y claro, si en 25 años la generación que actualmente está no hemos llegado, será que algo estamos haciendo mal. Entonces creo que la generación, bueno, pues más joven es importante para poder bueno, pues llegar, ¿no? Y concienciar a esa persona. Aún así, aparte de la conciencia y del factor, bueno, concienciación y divulgación, el factor de beneficio que puede tener el mayor con el trabajo con los jóvenes, ¿no? Y al revés, el beneficio que puede tener al joven con el trabajo con el mayor. Alguna vez he escuchado en alguna red, en algún foro, en alguna parte, que por qué los niños tienen que oler olor a mayor, ¿no? Olor a mayor, sí, efectivamente. Entonces, claro, es cuando digo yo, ¿cómo es posible? Si es algo natural, normal, se debe de normalizar y se debe de actuar como tal. Entonces, un poco, bueno, pues me choca, ¿no? Que todavía se piense así. Entonces, esa es la parte principal de este punto, ¿no? Sé que Lucía tiene por ahí algunas preguntas. Lucía, ¿tienes por ahí algunas? Sí, tengo unas preguntas que nos han ido volcando directamente en la página de Facebook y bueno, hay un poco de mezcla, ¿no? Pero una de ellas es ¿cuál sería la edad mínima para contar a un niño que su familiar sufre la enfermedad de Alzheimer? A ver, Responde Ernesto. ¿quién se moja con esta? Ernesto. Complicada. Venga, yo me mojo. Pues puede llegar a ser muy relativo, creo yo, ¿no? Lo que sí tengo claro es que, bueno, no sé si fijar una edad concreta en la que pues podríamos... lo veo muy subjetivo, ¿no? Es como podríamos entrar en un debate, no sé si evolucionista, incluso del desarrollo, pero es cierto que va a depender mucho de la situación particular de la familia y creo que también de la propia personalidad del niño, de sus características individuales, ¿no? A veces, y de las particularidades de la situación familiar, ¿no? Una edad en concreto no fijaría. Sí que es cierto que yo soy partidario de ser transparente, de no ocultar nunca la realidad familiar que vive cada núcleo familiar. Lo que pasa es que, más que una edad en concreto, lo que sí tenemos que cuidar mucho creo que debe ser el mensaje a transmitir al niño, la manera de hacerlo, ¿no? Y eso va a depender mucho de la edad del niño. Podemos contarle a un niño de 4 años, de 5, que su abuelo tiene Alzheimer, claro. Pero tenemos que hacerlo pues con un tacto o con una delicadeza distinta a como la hacemos con un niño de 9 o 12, 10, 11, 12 años, ¿no? Lo importante es transmitir el mensaje digamos, no sé, de la manera más apropiada posible en función de las características, de la edad y de la situación particular de cada núcleo familiar. Pero no me atrevería a fijar una edad en concreto. Yo creo que cualquier edad puede ser buena para informarle a los peques de qué es lo que está ocurriendo en casa. Ernesto, nos plantean desde el canal, nos están diciendo que hay una persona, Eugenia, que tiene a su marido con enfermedad de Alzheimer y en su caso ella tiene 2 hijos, pero son adultos y con discapacidad. ¿Podríamos darle algún consejo para que pueda
explicarles un poco en qué consiste la enfermedad? Bueno, pues ya digo, depende un poco de la situación particular. Deberíamos de profundizar mucho más en las características de la familia y de estos chicos, ¿no? También para conocer de qué manera podríamos transmitirles que en casa hay una persona con demencia. Son situaciones complejas, no podemos negar que son situaciones complejas porque no es solo transmitir el mensaje, ¿no? Que puede ser el punto de partida para gestionar la situación de forma eficaz en casa. Es la propia gestión de esa situación lo que va a ser más complicado todavía, ¿no? Más que la propia transmisión del mensaje. Entonces, yo lo que puedo recomendar es que se asesoren en la asociación más cercana a su domicilio y que los profesionales le hagan un seguimiento en profundidad del caso en concreto y vean cómo pueden manejar esta situación, ¿no? No quiero que parezca que estoy contestando de manera muy generalista, pero es cierto que para dar una opinión certera de cada caso habría que profundizar muchísimo más en ese caso, ¿no? Pero ya digo, no debe de haber tampoco ningún problema para transmitirle el mensaje, para transmitirle a cualquier persona que en casa hay una persona con demencia. De hecho, hay que hacerlo, ¿no? De hecho, estoy convencido de que hay que hacerlo, ¿no? Porque eso va a ser el punto de partida para que las cosas funcionen mejor en casa. ¿Tú crees que con algún tipo de cuento, algo especial, conoces alguno? Pues nosotros hemos trabajado alguna vez con cuentos, hemos hecho pues, un cuentacuentos, hemos traído a una persona que ha hecho una dinámica con los niños y funcionó muy bien. No sé si a vosotros también os ha funcionado. Mira, nosotros desde Cartagena hicimos una actividad similar y sí funcionó. Incluso muchos de los chavales se emocionaron y no pudieron terminar con la actividad. Otra de las cosas que a lo mejor también hemos hecho ha sido, bueno, los típicos concursos, relatos de cuentos, ¿no? O de dibujo. Y cuando hace la actividad de entrega de premios y que te expliquen por qué han decidido hacer ese dibujo, qué representa para ti ese dibujo, se vienen abajo y caen bueno, por el llanto y en el recuerdo de sus abuelos, ¿no? Y te encuentras que muchas veces son más sensibles que los propios familiares, hijos o hermanos, ¿no? Y te das cuenta que hay que darle atención y normalizar la situación de la mejor manera posible. Imagino que te habrá pasado parecido, ¿no, Lucía? Sí, efectivamente. Quizá fue esta dinámica que hicimos, porque también, claro, entraron los papis y además se hizo unas instalaciones donde ellos podían interactuar y todo. Y yo creo que fueron los padres quizá los que se llevaron más impresión que los niños, porque los niños entraron en la dinámica del juego. Es verdad que la edad era bajita porque estábamos buscando, pues bueno, una edad que pudiera ser muy similar a una fase más avanzada. Y entonces ellos lo interpretaron como normal. O sea, lo aceptaban bien. Yo creo que se les explicó de una forma a través del juego muy natural y ellos lo aceptaron bien. Sí que es verdad que los mayores fue un poco más complicado. Fue un poco como, wow, esto que estáis contando es muy duro y los niños lo están entendiendo y a nosotros nos está afectando más, ¿no? Pero con los chavales, genial, ¿eh? Yo creo que son esas experiencias que te da de empatía, ¿no? Te te obliga a ponerte en la situación de tu padre o de tu madre y también de alguna manera te pone ante un espejo, ¿no? Y te planteas tú, oye, realmente estoy tratando bien, estoy entendiendo lo que le pasa a mi padre, a mi madre cuando continuamente me está preguntando quién soy o qué momento del día es o tal. Entonces, esas así son súper poderosas, ¿no? Y los niños yo creo que lo que tú decías, suelen entenderlo muchas veces con bastante más naturalidad que los mayores. Yo la verdad que como Ernesto tampoco pondría un límite específico, ¿verdad? Me parece que cada etapa evolutiva se trata de adecuar el mensaje de lo que queremos transmitir pues a la capacidad cognitiva, ¿no? Del niño, en este caso. Entonces, más que un límite que parece que nos relaja mucho, pues decir, oye, pues a partir de los 5 años, estoy inventándome el dato, ¿vale? Que a partir de los 5 años le puedo decir y antes de eso, ¿no? Más que eso se trata de ir buscando cómo explicarle a la niña que, bueno, pues al abuelo se le olvidan las cosas y
que pregunte, que hay que ayudarlo y normalizar esa situación. Hay muchos recursos, yo creo, de cuentos. A mí recientemente me pasaron uno, pero uno de tantos, que se llama Mi abuela tiene Alzheimer, que Sí. no he tenido oportunidad de verlo, pero vamos, que creo que como debe haber millones de cuentos y seguramente adaptados a diferentes edades. Me imagino que eso ayudará muchísimo a transmitir. Lo mismo para el caso de adultos con discapacidad. Pasa un poco Totalmente. Efectivamente. lo mismo. ¿Y qué cosas podemos hacer para mejorar? De las cosas que, pues novedosas, ¿no? O sea, siempre estamos diciendo, sí, hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta, pero ¿qué cosas son las que tenemos que hacer las asociaciones como tal y la sociedad como tal? ¿Quién quiere contestar a esa Hombre, pregunta? a ver, Perdón, yo formula creo que que no- sí, que qué deberíamos Lucía, hacer como algo más innovador y que deberíamos de reclamar, ¿no? O de volcar en la sociedad para... A ver, yo creo que es verdad que cada vez se conoce más la enfermedad, cierto, pero también que hay mucho desconocimiento. Estamos hablando de que hay mucha gente que interpreta que Alzheimer es pérdida de memoria, olvido, y punto. Y es un problema de gente mayor. Al abuelo se le ha ido la pinza y con esto nos quedamos. Entonces, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho que entiendan que detrás de la palabra Alzheimer no solo hay pérdida de memoria, que hay muchas más cosas, que es más complejo, que están las alteraciones de conducta, que está, pues bueno, todo lo que rodea a la familia, lo que hemos hablado en los vídeos, cómo la familia interpreta los cuidados, los roles de género. O sea, todo esto, cuando te llega un diagnóstico de estas características, porque esa persona necesita cuidados y supervisión 24 horas, 365 días. Entonces, es muy complicado. ¿Qué deberíamos nosotros hacer? Es que, claro, a mí me cuesta cómo llegar más a la sociedad. Pues, estamos utilizando este canal, estamos intentando llegar al mensaje, pero claro, a mí me resulta muy complejo. ¿Cómo le decimos a la gente que no conoce la enfermedad, que nunca ha tenido ninguna relación, que no solamente es que al abuelo se le ha ido la pinza y no se acuerda de las cosas? O sea, eso es lo que tendríamos que hacer. Y a mí, pues bueno, pues por más que le damos vueltas y buscamos opciones, me resulta complicado. Ahí tendríamos que nosotros, desde las propias asociaciones, darle una vuelta y a ver, está claro que la tele hace campañas brutales, ¿no? Pero no están a nuestro alcance en este momento para poder hacer llegar el mensaje. No sé cómo lo veis vosotros. pues mira, pues yo creo que Simón, nuestro ídolo de masa por el COVID nacional, creo que dijo una frase con el tema de los influencers y de los youtubers. Creo que puede ser un canal muy importante de difusión porque ahora tienen una masa social de juventud muy grande y creo que puede ser el camino, ¿no? Y me sorprende mucho que el camino de los jóvenes sean los videojuegos y el comentar de algún modo cómo se juega y tal, y no sean partes tan importantes de la vida como puede ser la familia o como puede ser un paciente, ¿no? Está Israel por aquí. Israel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? ¿Me escucháis? Muy bien. Lucía, presenta a Israel. Bueno, Israel Aguado es experto en, bueno, que lo haga él, que lo hace muy bien, es experto en políticas de género, es un crack, no puedo decir dónde trabaja, pero vamos, o sí, Irra, ¿podemos contarlo? Sí, tranquilo. Vale, pues Irra llegó Dale, a dale. FAPARLA, llegó como voluntario, es que era un baby, 16, 17 añitos, ¿vale? Luego se hizo la carrera de trabajo social y él, que es un chico listo, dijo, pues yo quiero hacer las prácticas en FAPARLA. Entonces estuvo aquí con nosotros haciendo las prácticas. Cuando vio un poco cómo funcionaba el tema, llegó un día a mi despacho y me dijo, yo quiero ser como tú. Y dije, bueno, vale, y se sentó aquí conmigo, estuvo luego trabajando de adjunto a la dirección. Yo reconozco siempre que esa etapa fue genial, Irra, ¿verdad? Vivimos muchas cosas muy intensas juntos. Y luego, pues aquí mi amigo decidió hacerse un máster en género y se fue a hacer las prácticas a Colombia. Se quedó allí porque ONU Mujeres le ofreció un puesto y bueno, no ha parado desde entonces de hacer cosas súper interesantes allí. Y ahora, pues bueno, le hemos pedido el favor de que se conectara con nosotros para que él, como experto, pues nos destripe todas estas cosas que tenemos que saber sobre los roles de género. Es un máquina. Israel, ¿qué tal? ¿Te has puesto colorado seguro? ¿Perdón? Te has puesto colorado seguro, como no te vemos, no lo sabemos. No voy a poner la cara. Israel, estábamos No, sí, comentando
el tema de la importancia, muy buena, ahora se te ve. Estamos comentando la importancia de la intervención intergeneracional y ya estamos casi terminando con el tema. Me interesaría saber la diferencia intergeneracional entre género con respecto bueno, a involucrarlo en los cuidados o la atención de una persona con demencia o discapacidad en general. Sí, bueno, primero agradecerles tanto a Lucía como a todos el espacio, la invitación, y como decía Lucía, para mí también es como volver a casa, ¿no? Uno llega a un AFA y nunca se va, es un viaje sin retorno. Entonces, bueno, ahí un poco, sí, me gustaría también partir un poco de la pregunta que estabais haciendo cuando me integré, para también dar contestación a esta sobre qué más pueden hacer las AFAs o qué deberían hacer. Creo que también un punto interesante es pensarlo desde diferentes escenarios, ¿no? Y hay un escenario clave que hacen las organizaciones sociales en torno a construcción e incidencia de política pública. Que lo que todas las AFAs han hecho durante muchos años es posicionar un modelo de cuidado. Es decir, cuando hablamos de cuidado no es algo uniforme o objetivo. Es decir, hay ciertos cuidados que son más eficientes que otros, ¿no? Y también depende de cuál es el criterio que tú utilices. Y uno de los criterios que ha hecho que los cuidados que parte de las AFAs sean más exitosos es que el criterio base es la atención al usuario. No es una ganancia económica, no es una visión de negocio, ni siquiera es una visión de dar servicio por obligación, sino es una lógica de poner al usuario o a la usuaria en el centro y que todos los servicios giren en torno a él o a ello. Entonces, yo sí que creo que un rol fundamental es documentar el cuidado, ¿no? Que las hacen. Que cuando hablamos con vosotros y con vosotras es súper fácil. ¿Me oyen? Sí, se corta ¿Hola? un poquito, pero sí. Ay, perdón, no, lo que les decía, que cuando uno habla con vosotros es súper claro entender. Pero sí que es bueno poder verlo en un documento, ¿no? Este es el modelo que las AFAs defendemos de cómo es un cuidado digno. Y en ese modelo, además de reconocer que es una de las grandes dificultades, que es que nos cuesta mucho cuantificar qué es este cuidado. Si los cuidados cuestan, tienen unos costos económicos, tienen unos costos de tiempo, tienen unos costos. Y a veces las organizaciones sociales o tienen dificultades para hacer esos presupuestos, ¿no? Es decir, ¿cuánto es el impacto económico que le supone a una familia dar un servicio de cuidados con dignidad o el uso del tiempo? Y ahí cuando miramos uso de tiempo es donde vemos claramente que las mujeres siempre han tenido una carga mucho más elevada que los hombres. Y un poco lo que hablábamos, ¿no? No es porque tengan un gen que lo hagan mejor, no es porque estén más preparadas, es porque en su conjunto esperan que las mujeres sean las que asuman esas funciones. Y está muy interiorizado desde que las mujeres son pequeñas, son niñas. Uno de los juegos mayoritarios es jugar a ser mamá, cuidar, que al final es poner en práctica los cuidados, ¿no? La imitación del modelo. Entonces, un poco un gran aporte de las AFAs es cómo podemos hacer para que este reparto de cuidados sea más equitativo, es decir, que no recaiga al 100% de las mujeres, sino que se haga como una responsabilidad a diferentes niveles, a nivel social, a nivel de sociedad civil, a nivel de núcleo familiar. Un poco lo que hablamos en el vídeo, en la participación, ¿no? Si la clave un poco también es participar desde donde se puede a día de hoy. Entonces, por ejemplo, los jóvenes tienen una capacidad de uso de nuevas tecnologías que puede ayudar un montón a reducir las cargas del cuidado o el uso del tiempo, ¿no? Y ahí, sí, lo que sí que es verdad, es un punto importante, es que cuando hablamos de roles de género, muchas veces tendemos a pensar que la generación joven está libre de estos estereotipos. Y lo que nos dicen todos los estudios es que, a diferencia de otros elementos, los roles de género siguen perpetuando de generación tras generación. Entonces están mucho más marcados. Entonces sí que ha habido una aceptación, por ejemplo, a que las mujeres entren al mercado laboral masivamente, si lo comparamos con hace 50 años, pero aún esa lógica de que el niño se enferme o la persona con dependencia o el papá o la mamá tenga Alzheimer, la que va a asumir esta carga del cuidado va a ser la mujer, incluido la población joven. Entonces creo que hay toda una estrategia de cómo es este reparto de cuidados, es un gran aporte que puede hacer las organizaciones de la sociedad civil, en este caso las AFAs. No sé si le respondo o queréis alguna cosa más concreta.
No, está muy bien. Además, creo que nos hace pensar mucho y profundizar más en el tema, ¿no? Creo que es el momento de hablar de diferencias de género y darle un punto profesional a la desigualdad, ¿no? Y creo que las asociaciones, imagino que Lucía y Ernesto estarán conmigo, lo que estamos viendo es que la mayoría de los cuidadores principales, ya sean profesionales o familiares, recaen en la mujer, ¿no? Y ya por eso es un síntoma de un rol adquirido y donde el modelo del usuario o centrado al usuario, o sea, en ningún momento está centrado en el usuario. Está centrado en el cuidado mínimo, está centrado en cómo ser más efectivo y está en cuidado en cómo pasar por puntilla en esa situación. De hecho, lo típico es que el que más corra, el que menos se va a preocupar del padre, en este caso. O sea, en familias con muchos hijos, lo habitual es que el pequeño que vive en casa es el que se quede cuidando al padre, ¿no? Y entonces para los demás es un alivio. Y eso lo vemos continuamente. Y ya si tiene un poco de financiación o tiene un poco de herencia, apague, vámonos, porque no sé ustedes, pero yo tengo que ir a juicio para poder, defender, o me han llevado para de testigos para poder decir cómo está mi madre o mi padre de cuidado. Pero es así. Entonces creo que el género aquí también tiene un papel importante, porque si no, no evolucionaríamos nada. No sé si Israel ve eso en su zona de trabajo y dentro de su profesionalización. Sí, claro, no, Israel. totalmente. Un poco los análisis que tenemos de todas las... Es que el actual sistema de cuidados es insostenible. Es decir, las mujeres, es decir, dejar toda la responsabilidad de cuidado en manos de las mujeres o los hijos más de la familia no es viable en las sociedades con estados de bienestar. Entonces, un poco lo que se habla es de los cuidados repartidos a diferentes niveles, ¿no? Donde el Estado tiene un específico, la sociedad civil tiene otro, la familia... Y a veces es interesante tener la familia como núcleo, no solo como una o dos personas, sino como en conjunto. Un poco nuestra experiencia ha sido también que los resultados son mucho mejores cuando las campañas van dirigidas a mensajes positivos, ¿no? A sumar. Cuando tú centras una campaña o los mensajes en recriminar, no te ocupas, no es que los hijos no hacen, claro, lo que generas normalmente en la población es un rechazo. Pues es como, mejor no y que me van a regañar. Sin embargo, cuando eso es como de muy largo aliento, ¿no? Pero cuando tú proyectas el mensaje hacia motivar a la participación, hacia acciones positivas, a también muchas veces entender de dónde viene el rechazo, porque un poco, y ahí teníamos que también Lucía puede contar, tuvimos una gran experiencia. Muchas veces el problema y el rechazo es que nunca han tenido diferencia. Entonces, sí, Israel, se corta un poquito. Israel, tengo otra pregunta. Sí. Tengo otra pregunta que creo que a mis compañeros de la AFA nos van a ayudar mucho. ¿Cuál es el mejor consejo que le podríamos decir a esa mujer que se encuentra sola cuidando a su marido o a su padre, que no tiene apoyo de ningún tipo y que se autoconvence de que lo tiene que hacer ella por ser mujer y no tiene la herramienta de poder decir, oye, necesito ayuda y también ayuda de un hombre? ¿Qué le diría a todos esos socios, todos esos familiares que tenemos nosotros en la AFA para poder empoderar a esa mujer para que pida ayuda aunque sea un hombre? Sí, yo creo que el principal consejo, ¿no? Es poder estar en un AFA. ¿Me escucha? ¿No? Sí. Mejor consejo que pueda tener una AFA. En realidad parece un consejo simple, pero en realidad es muy poderoso, porque yo creo que hace muchísimo el conocer a otras personas que han pasado por tu situación, sobre todo fundamentalmente cuidadoras, que realmente los cuidados pues es a día de hoy una realidad eminentemente femenina, y yo creo que en las AFAS peleamos mucho por
por convencer a esas cuidadoras que son super mujeres, pues que los superpoderes no duran toda la vida y que cuidar tiene un coste físico, emocional, que muchas de hecho recurren a la estrategia de mirar para otro lado y se autoconvencen de que pueden con todo hasta que el cuerpo les empieza a hablar más alto y más fuerte. Les empieza a hablar de que a lo mejor hay un estrés que no es un estrés, sino que son problemas cardíacos. Les empieza a hablar de problemas de sueño, les empieza a hablar de problemas de salud que se van complicando. Y mientras siguen con el discurso de, no, es que mi hermano no quiere cuidar a mi padre, me toca a mí. O no le toca a mis hijos, porque eso no le toca a los hombres de la casa. Entonces, cuando logramos convencer a esas cuidadoras de que otras cuidadoras pasaron por su situación y cambiaron el chip, eso es lo más poderoso que podemos conseguir como AFA. ¿Cómo lo conseguimos? Pues a base de pico y pala, yo creo. No sé la experiencia de los demás, pero en mi caso es pico y pala. Pico y pala y cuando me dicen que no, que yo puedo con todo. Pero ¿te acuerdas que tuviste hace la semana pasada el médico te dijo que el colesterol se te está disparando? ¿A qué estás esperando? A pedir ayuda al resto de la familia. Y convencer a través de un plan de cuidado, convencer a través de un cuadrante, convencer a través de herramientas sencillas de que el resto de la familia pues puede ayudar. Vale, esto, lo que me estás diciendo, Juan, da pie un poco a comentar la otra parte, ¿no? El tema de la familia unida, porque la pico y pala te genera un cansancio emocional muy grande y estar continuamente repitiendo, estar continuamente educando, estar continuamente con el R con R, llega un momento que el cansancio mental es agotador, ¿verdad, Lucía? Yo digo que sí, sobre todo, a ver, es que claro, yo soy una mujer y vosotros todos sois hombres, entonces yo creo que tenemos una visión distinta. Claro, nosotras nos encargamos del cuidado de la casa, del cuidado de los niños, del cuidado de las relaciones sociales intrafamiliares, de las extrafamiliares, de las relaciones laborales, porque nos hemos incorporado al mundo del trabajo. Entonces, esa obsesión que tenemos generalizada, sálvese quien pueda, de ser superwoman, te hace que muchas veces cuando te llega el momento de tener que cuidar encima a un familiar mayor o una persona dependiente, es como, ¿pero por qué yo? ¿Solo porque soy mujer? ¿Solo porque me han preparado, educado, formado para que haga esto? Que, claro, a ver, no es por nada, pero vosotros hacéis cositas que... Por eso he dicho, sálvese quien pueda, cositas que no las hacéis del todo bien, o como nosotras, ¿vale? Pero claro, esa era la pregunta que cuando yo le planteaba a Irra... Esa no es la excusa. Es la excusa por perfecta que tiene el hombre. Como yo no sé hacerlo, ponlo tú. Claro, pero cuando tú le pides a alguien que te eche una mano, porque al final tienes la sensación de que la carga es tuya y estás pidiendo ayuda, ¿no? Y le pides a alguien que te eche una mano y ves que la primera vez la lía, dices, venga, bueno, pues vamos a dar una oportunidad. La segunda, la tercera, dices, mira, déjalo que tardo menos en hacerlo yo. O sea, no sé si esto es muy generalizado, pero yo creo que a la mayoría de las mujeres nos pasa, ¿no? Entonces, al final llega un momento en el que lo que decía Irra, si el hombre no tiene nadie en quien fijarse, no puede aprender a cuidar. Entonces, al final estáis, sálvese quien pueda, relegados, ¿vale?, en las tareas de cuidado, porque nosotras somos más brillantes en eso. Bueno, en otras muchas cosas también, ¿vale? Pero en los cuidados, yo no me quiero meter con vosotros, ni mucho menos, pero bueno. Entonces, al final lo asumimos como una tarea nuestra. Y es difícil, o sea, al final digas y dices, bueno, pues yo recuerdo cuando nació mi hija y mi marido decía, no, es que yo también quiero aprender a cuidar. Entonces, él no tenía ningún referente y partió de cero. Entonces, era como, claro, si yo no he visto cómo cuidan de sus hijos otros hombres, ¿cómo lo hago yo? Pues me imagino que con los mayores pasa exactamente igual. Nosotros además lo notamos cuando nos incorporamos al centro a compañeros hombres, que notas una diferencia. Es verdad que hay hombres que son muy profesionales porque han aprendido a cuidar y sin embargo hay otros que les cuesta más. Irra está levantando la mano. Sí, Israel, cuando quieras. Sí, no, por ejemplo, yo creo que una gran idea
por ejemplo, pues, no voy a poner la cámara porque creo que con la cámara es peor. Se te escucha muy bajo, creo, ¿verdad? Sí. ¿Me escuchan mejor ahora? Muy bajito, Israel. A ver, está haciendo todo... Ahora Ahora, Está haciendo todo una odisea. No, que Es que decía estás muy decía lejos. que Israel, es mejor quizás que no pongas la imagen para que no consuma espacio de internet para que se te escuche mejor. Listo. ¿Ahora me escucháis mejor? Sí. Listo. No, que una idea que hicimos en API que puede ser interesante es, por ejemplo, porque claro, obviamente cuando uno ve la desigualdad, ve el problema que sufren las mujeres, pero como organizaciones sociales, la respuesta también puede estar en buscar a la otra parte. Entonces, por ejemplo, crear grupos de cuidadores solo de hombres o algunas sesiones específicas solo de hombres, que el trabajo convocatoria es mucho más difícil, porque toca casi muchas veces medio engañarles, invitarles a ver el partido de fútbol y luego, bueno, vamos a hablar de cuidados, pero buscar la estrategia, porque cuando tienes un grupo solo de hombres, sí que puedes empezar a transmitir estos mensajes que muchas veces las mujeres en el matrimonio a lo mejor no pueden transmitir o no van a ser igualmente recibidos. Entonces creo que un poco el valor agregado de las clases es buscar esas estrategias que complementen los esfuerzos de las familias, ¿no? Y sin duda grupos de hombres clave, saber, y grupos de hombres dirigidos también por otro hombre, no por una mujer técnica. Creo que hablar de individuales ayuda mucho a repensarse y a decir cosas que no son cómodas y que nunca van a decir en un grupo mixto. Por ejemplo, ningún hombre va a decir yo no sé cuidar a mi mujer, o me da miedo hacerle daño, o me siento ridículo. Nunca va a decir delante de sus hijas, delante de más mujeres, y a lo mejor un espacio solo de hombres que se puede dar esa confianza, ¿no? Creo que eso es un rol una buena práctica que se puede realizar. Sí, nosotros hemos tenido experiencia de ese tipo, yo lo llamaba café de hombres. Pero claro, el café de hombres sonaba incluso peor. Sonaba incluso peor. ¿Qué café de hombre, no? ¿Sabes? Y sí es cierto que te piden ayuda y el tipo de ayuda que te piden es diferente. Sí es cierto que cuando la mujer es la afectada y el marido todavía tiene un poco de fuerza y tal, sí es verdad que te piden ayuda y que también se desesperan por igual. Pero no, es difícil por aceptar que necesita ayuda igual que la mujer, ¿eh? Igual que la mujer le cambia el chip y es difícil el que pide ayuda y que se sienta y que realmente quiere ser ayudado. En alguna ocasión hemos tenido, formaciones de respiro familiar, que, vamos, totalmente gratuito, todas las tardes, 4 horas, y como que tiene un rechazo por ese respiro. Y digo, pero si es que esto te va a venir genial. Y es, ya, pero es que dejarlo solo, es que conmigo no puede estar porque siempre me está buscando, ya. Y a lo mejor es que tú le estás buscando y estás creando ese vínculo, ¿no? Y eso creo que es igual de importante lo que tenemos que mejorar los hombres, igual de importante lo que tienen que mejorar las mujeres. Me explico, creo que no toda la responsabilidad está en los hombres, sino también en que las mujeres dejen de hacer de alguna manera. Sí. ¿No, Lucía? Yo me uno a la idea que estás comentando, Raúl, perdón, esto de pedir la palabra se me da fatal. La robo yo la palabra. Porque lo que comentaba Lucía de que es verdad que ustedes tradicionalmente, no sé si por educación o por lo que sea, se le dan mejor los cuidados o tienen como más interiorizado el rol de cuidadora y yo creo que hay como una intuición, vamos a llamarla femenina, a la hora de desarrollarlo. Los hombres, pues eso hay que trabajarlo mucho y a veces creo que los cuidadores, hombres, pecan del pragmatismo, ¿no? Y ese pragmatismo a veces con las situaciones de demencia deriva en situaciones de estrés, en gritarle a la persona mayor pensando que aumentando el volumen de la voz pues va a reaccionar mejor o va a andar más rápido. Pero sí creo, también y conecto con lo que decía Raúl, que tanto de una parte como de otra hay que aprender que cada uno da los cuidados que buenamente puede. Y a lo mejor mi concepto de cuidado no tiene por qué coincidir con el tuyo, Lucía. Te pongo a ti porque es la única
mujer de grupo, como Me tú va a dijiste, tocar todo hoy, venga. va a tocar todo. Esto es una guerra de sexo. No, no, no es eso. Pero sí que a mí me pasa cuando voy a hacer las intervenciones familiares con las cuidadoras e intento convencerles de que los hombres de la casa también pueden cuidar. Claro, me salen con el discurso de que es que, claro, intento darle cosas, pero es que lo hacen fatal. Es que descuidan eso. Entonces, intento trabajar mucho esos puntos de encuentro, esos puntos de consenso, hasta dónde estamos dispuestos a ceder en los cuidados. Entonces, ver qué áreas del plan de cuidados se pueden delegar en el hombre y cuáles creen que no. Y también que tengan ellas pues la sensación de respiro familiar, porque si tú vas a pedir ayuda, pero te vas a quedar en casa mirando cómo el otro cuida, el otro va a dejar de cuidar, porque joder, a nadie le gusta estar cuidando y que te estén supervisando cómo lo haces o lo dejas de hacer, ¿no? Entonces me parece que los puentes se tienen que tender desde los dos extremos del género, ¿no? Desde los hombres y de las mujeres. Efectivamente. Es que somos un poco posesivas. Eso también hay que reconocerlo, ¿eh? Es Y algo nosotros que cómodos. Y nosotros también. cómodos. O sea, Y ahí, nosotros ahí decimos, bueno, pues ya está controlado. es un trabajo. A ver, nosotros aquí lo que hacemos es que, bueno, esto va a quedar un poco feo decirlo aquí en abierto, pero si el que cuida es Tú el tienes un hombre, amigo, tú tienes un amigo que sabes que en su centro hace. es verdad. Yo conozco a alguien, Pues lo editamos, ¿no? Toda esta parte. claro, o sea, nosotros cuando llega un cuidador hombre, es mucho más difícil ofrecerle que se incorpore al grupo de ayuda mutua, que participe en talleres de formación, que consulte dudas. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder conocer realmente cuál es su estado, ¿vale? Pues no le ofrecemos servicio de transporte, siempre y cuando pueda cubrir esa necesidad, porque tenga coche, no le sea muy complicado, ¿no? Entonces, vienen todos los días a traer a su mujer al centro y tú estás viendo directamente qué está pasando. Tú ves la cara que trae, ves el comentario que te hace, si te resopla mucho o si se despide con cariño o no. Y en ese momento, en la puerta, o sea, tú puedes hacer una intervención en caliente, pero no te ha pedido una cita, no se va a sentar en un despacho, ni te va a contar lo que le pasa de una forma, lo que interpretamos todos por una intervención profesional, pero sí que te lo cuenta a la puerta. Entonces, tú puedes atender esa necesidad de forma aparentemente menos profesional, pero que al final consigues tu objetivo, ¿no? Que es que la persona pues tenga la información o el asesoramiento o el acompañamiento que pueda necesitar. Y esto es muy cruel decirlo, pero bueno, pues a veces lo hacemos así. Espero que no me oiga ninguno. No, pero creo que tienes mucha razón en eso, que voy a ir al ejemplo concreto. En mi experiencia con talleres de cuidadoras, cuando lográbamos que viniera algún hombre, claro, los hombres te preguntan poco en los talleres y tú dices, bueno, pues estará pensando en la lista de, yo qué sé, de supermercado o estará en otro lado. Te ves que te miran así, pero no te contestan, apenas gesticulan y tal, ¿no? Pero luego es verdad que cuando te pillan solo, pues te hacen algún comentario, te hacen alguna pregunta, ¿no? Es como que a lo mejor no está tan interiorizado esa participación en formato grupo de autoayuda, pero luego sí que va calando el mensaje, ¿no? Sobre todo porque, bueno, pues la situación de cuidado quema tanto a hombres como a mujeres. Israel, sí. Sí, no, y creo que también es importante cuando uno tiene este tipo de iniciativas tener presente que igual que hay una expectativa de que las mujeres van a cuidar siempre, los hombres siempre tienen un poco el miedo a la crítica social, ¿no? A que se rían de ellos, a que, ay, mira, claro, y ahora él lleva y ahora seguro que él frega y todo, tal. Que eso también pesa mucho en los hombres y de verdad incluso en las generaciones más jóvenes no ha cambiado. Por eso creo que también un rol, es decir, o una labor, es empezar a visualizar qué es esto, es decir, qué es cuidar, cuánto tiempo se usa, un poco profesionalizarlo en ese sentido, no de que solo pueden hacer gente profesional, sino también dar a ver el aporte que se hace, el logro, porque eso también ayuda a que se saque de lo doméstico, que en realidad esa ha sido la gran pelea feminista en los últimos 50 años, es decir, el cuidado es algo del Estado, es política pública, no es cada uno en su familia ya verá cómo puede con ello, sino hay que sacarlo a la agenda pública. Y cuando lo pones en ese escenario,
es más cómodo también para que los hombres se acerquen. Y ahí pues no es ningún secreto. Si cuando tú profesionalizas algo, los hombres empiezan a llegar. Entonces el cuidado de personas con Alzheimer siempre ha estado en las mujeres. Cuando se profesionaliza, aparecen directores de centro, responsables familiares, que hasta entonces no habían estado en ningún momento, ¿no? Entonces creo que también poner el debate ahí ayuda. Y un poco lo que hablábamos, ¿no? Entonces, claro, a lo mejor si tú quieres un grupo con hombres, tienes que adaptarte a esas lógicas. Entonces, claro, el café de hombres, pues les puede sonar súper raro. Pero la caña con hombres, o el vamos a arreglar el aire acondicionado de la organización, o elementos así que les suene más familiar, donde, listo, aquí es donde yo sé, porque la clave es conseguir que se acerquen. Una vez que ya están, y por ejemplo, con Lucía lo veíamos mucho, cuando ellos ya ven que es útil, que les sirve, que su vida también mejora y que ellos se sienten mejor, ya los tienes ahí y ya te llegan el primero a todos los eventos. Pero lo más difícil es que lleguen la primera vez. Primera tarde de pesca a Fal y ahí ves todos los hombres pescando en la pica del mar. Bueno, en Madrid no, en Madrid tiene que ser el Manzanares, es un caso. Nada, Madrid mejor no pescamos nada. Pues sí, pues puede ser una buena estrategia, pero yo creo que lo que hay que irse a los jóvenes, ¿no? Hay que irse a poder concienciar para que sea pues natural y que sea lo más normal posible, pero de momento eso pues no está, ¿no? Y creo que, bueno, que me voy a meter en un charco, Lucía, intenta salvarme si me meto en un charco grande, que la lucha feminista está muy orientada bueno, sobre todo a la violencia de género, que obviamente existe, pero no está orientada para nada en esto. Creo que en ninguna manifestación feminista hemos visto tratar estos temas y creo que es igual de importante o más porque es la base que la lucha de violencia de género como tal, porque es una parte de violencia de género. Lucía, antes de que Israel nos comente. No me tires de la lengua. Vale, Israel, adelante. Irra, mira, directamente ha decidido que no. Sí, si quieres. Y se está reconectando. Vale. Hola, ¿me escuchas? Sí. Escuchamos. Sí, no, yo con todo el cariño diría que charco no, laguna, directamente. Esa es la actitud. Yo creo que ha sido ya laguna. No, ahí, y si están interesados, yo les puedo compartir. Es que el movimiento feminista ha tenido toda una reflexión muy interesante sobre la política de cuidado, precisamente. Sobre qué es cuidar, sobre cómo llevarlo al escenario público, sobre cómo son estos modelos. Y hay un poco, claro, efectivamente no es la reivindicación más visible. Pero, por ejemplo, todo el aporte que hizo las organizaciones de mujeres en España a la ley de dependencia, que sobre todo se concentró mucho en el marco teórico, en qué es ser dependiente tal, es decir, tiene un valor muy relevante. Y si es que los estudios de cuidado están muy avanzados. Entonces, ahí sí les interesa, yo sí que les puedo compartir varios documentos y varios estudios de referencia, ¿no? Y yo sí que os invito porque es la encuesta más que España la hace cada 5 o 10 años, que es como la que más nos dan esa mirada, que es el uso del tiempo, ¿no? Entonces, esa encuesta que nos dicen que invierten las mujeres y los hombres los tiempos, también te da mucha explicación de por qué da esta sensación de que las mujeres saben hacerlo instintivamente. Claro, si tú al día estás cuidando 12 horas y tu pareja sentimental 2, obviamente tú lo vas a hacer mucho mejor que la otra. Es cuestión de práctica. ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero ahí sí, a través de Lucía yo les puedo hacer llegar varios estudios y reflexiones. Sí, quiero. Chicos, están llegando las 7, todavía nos queda el tema del afrontamiento del COVID, que Ernesto sabemos que, bueno, que en el confinamiento nos bombardeó con, por favor, compartí, porque hacía test, ¿no? Y hacía una valoración a través online. Y creo que nos empezamos a conocer a Ernesto por el bombardeo que tuvo con su trabajo y que yo agradezco porque es que no hay otra manera de hacerlo así, porque es que si no, no se hace. Y en esta sociedad de sobreinformación, lo importante muchas veces no es lo que más nos interesa y eso es triste, pero es la realidad. Entonces, Ernesto, ¿cómo afrontamos el COVID? ¿Cómo afrontamos un paciente con demencia del COVID? Cuéntanos. Bueno, antes de empezar con este tema, que sabéis que me encanta, he intervenido muy poco en roles de género, bueno, no he hablado, porque es que quiero hacer mi pequeña aportación, ¿no? Antes de empezar con mi tema.
Me parece un tema muy complejo, ¿no? Entonces me he puesto a escucharos con asombro y yo tengo mucho que aprender sobre esto, ¿no? Lo que sí me parece es que bueno, yo creo que está inmerso en nuestra cultura esta diferenciación de género, estos roles de género, no solo en los cuidados, sino en un montón de ámbitos, ¿no? En las diferencias que existen entre hombres y mujeres. Y yo creo que estamos en un punto que claramente tenemos que admitir que eso tenemos que superarlo, o si no lo hemos superado, estamos en ese proceso de superación, ¿no? De esa diferenciación que hay entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, no sé, hay un montón de variables que a mí me hacen que me cortocircuite el cerebro, porque es verdad que es de una reflexión súper profunda, pero, bueno, comentaba Lucía, por ejemplo, ¿no? Que las mujeres tenéis mayores cualidades para llevar según qué tipo de tareas, ¿no? Pues puede ser cierto, pero eso no quiere decir que, igual que comentaba Israel o Juan, pues con el entrenamiento o o sea, podemos desarrollar también los hombres ese tipo de habilidades, ¿no? No quiere decir que porque las mujeres estén más preparadas para una actividad en concreto, eso ya nos haga que los hombres no se encarguen de ese tipo de actividades. En fin, solo quería decir eso porque es un tema súper complejo, súper denso y súper bonito que daría para tener un debate solo de esto, ¿no? Así que, bueno, os comento un poco sobre mi estudio, el estudio que hizo que nos conociésemos y que, como ha dicho Raúl, pues demostró el nivel de insistencia que puedo llegar a tener y de pesadez. Porque es cierto que estuve bombardeando las redes sociales. También teníamos mucho tiempo libre, ¿no? Y además de que esto de la investigación es una de mis pasiones, pues el tiempo libre también ayudó, ¿no? Ernesto, yo me sentí muy acompañada por ti en ese confinamiento. Y además de hecho, creo que a vosotras os escribí como 30 veces y ya habíais colaborado, pero yo seguía escribiendo porque ya tenía tanto lío que no sabía a quién le había escrito y a quién no, y fui muy pesado. Twitter, por Instagram, por Facebook, por YouTube, por todos los medios posibles. Pido perdón desde aquí, esta es mi oportunidad para pedir perdón. Que no. No pasa nada. Es así como lo tienes que hacer. Te he hecho un chascarrillo simplemente para que sea amena, que no... Nada, tú no te sientas mal. No, lo sé, muchas gracias. Que, bueno, pues eso, llegó el confinamiento, llegó el COVID-19, una pandemia inesperada, inusual y yo creo que sí, desconocida por cualquiera de nosotros, ¿no? De cualquiera de las generaciones que hoy en día están en vida, pues supongo que pocas situaciones se pueden comparar a la que hemos vivido durante la época de confinamiento, ¿no? Resulta que de repente el estilo de vida con el que convivíamos a diario, pues se fue al traste, ¿no? De repente tuvimos que estar confinados en casa 24 horas al día, solo podíamos salir para hacer las compras, ¿no? Para satisfacer las necesidades básicas y bueno, como comprenderéis, pues esta situación así que se dé de repente, pues para cualquier persona debe suponer, pues, no quiero llamarlo un trauma, así como tal, pero sí que es un trauma, ¿no? En el sentido de que pues, de repente se ven cortadas tus libertades, se ve cortado tu devenir diario, se ve cortado tu forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros en nuestro caso, que trabajamos con personas con demencia y estamos siempre muy pendientes de sus cuidadores, nos causó pues muchísima incertidumbre, muchísimo malestar, porque teníamos que tener en cuenta que los cuidadores que de repente, bueno, pues normalmente suelen compartir los cuidados con otros recursos y suelen de alguna manera pues liberarse de esa tarea, suelen liberarse de esa tarea, pues no sé, no se encargan 100% de ella todos los días, digamos, ¿no? Pero de repente se vieron con esta situación en la que pues tenían que hacerse cargo 24 horas al día, los 7 días de la semana, de sus mayores. Quizás sin los recursos necesarios para hacerlo, ¿no? O sobre todo nuestros usuarios que están atendidos en todas nuestras AFAs, que siguen una rutina y que siguen una serie de actividades, unas intervenciones,
pues todas ellas se vieron cortadas de repente, ¿no? Y que todo ello lo tuvieran que acoger los familiares o los cuidadores principales, pues a nosotros nos causó mucho estrés, ¿no? Nos causó pues, mucha incertidumbre y mucho malestar, como decía antes. Y bueno, pues eso, pues como yo me dedico más a la parte de la investigación, pues decidí que sería un momento idóneo para lanzar un proyecto en el que, bueno, pues pusiésemos parámetros objetivos a qué es lo que estaba pasando, ¿no? A qué es lo que estaban sintiendo los familiares, cómo estaban afrontando esta situación y qué consecuencias a nivel emocional podría haber tenido esta etapa de confinamiento, ¿no? Y también, por otro lado, queremos comprobar, esto todavía está en trabajo, queremos comprobar si esta variable psicológica, este estado emocional o estas capacidades de afrontamiento de los cuidadores pueden llegar a influir en el deterioro cognitivo de los propios pacientes, ¿no? Hay muchas variables que pueden haber influido en el deterioro cognitivo de los pacientes en la etapa de confinamiento, pero creemos que el estado afectivo de la persona que cuida al paciente puede de alguna manera también influir, o queremos comprobar si puede influir en este deterioro cognitivo de las personas con Alzheimer u otras demencias. Bueno, es un resumen un poco del proyecto. El proyecto de investigación sigue 3 fases, ¿no? Una primera fase de recogida de datos que se llevó a cabo durante el confinamiento, una segunda fase que se va a empezar ahora, que en etapa de no confinamiento, y una tercera fase que se llevará a cabo transcurrido un año, ¿no? Entonces, bueno, con eso podremos ver qué ocurre a lo largo del tiempo en este estado afectivo y en estas capacidades de afrontamiento de los cuidadores y podremos sacar conclusiones pues más fidedignas de qué podemos hacer, ¿no? O de qué variables pueden influir en que este estado afectivo de las personas que cuidan a personas con demencia, pues podamos de alguna manera mejorarlo, ¿no? Y un poco eso. Ya me estoy enrollando mucho. Si queréis intervenir vosotros, perdonad. Tenemos un grupo de WhatsApp y mientras le estaba poniendo a vuestro grupo, que estamos todos, digo, no he hablado nada, pero ahora habla mucho. Y lo vaya a ver, que no más. No, pero es muy interesante porque la verdad es que es una cosa sobrevenida que nadie lo esperaba. Entonces, a nosotros, creo que a todos nos ha afectado. No sé, Juan, a vosotros cómo ha afectado. A lo mejor, Juan, a ser Fuerteventura, que es una isla que no tiene muchas más, que tiene rodeado de mar, ¿no? De océano, entonces a lo mejor la sensación de no poder salir de su casa es menos agobio. No sé, estoy hablando por hablar seguro. Metiendo la pata segurísimo. No te creas. No, aquí ha afectado muchísimo. Tenemos domicilios donde hemos intervenido. Además, el último fue hace muy poquito, que hemos ido a ver una señora que conocíamos de la otra asociación y demás. Y bueno, yo creo que es un poco el ejemplo paradigmático, ¿no? Un caso de que el confinamiento le sentó fatal tanto a la señora en el avance de su enfermedad como al hijo en este caso, ¿no? Y la verdad que si el confinamiento, más allá de que tengamos aquí el sol y playa, claro, si no te dejan disfrutar de eso, pues es que solo te queda estar en tu casa y a eso se le suma la incertidumbre laboral. La persona mayor que no entiende por qué no puede salir y la propia situación personal de uno que también tiene ganas de salir y no podía, ¿no? En el confinamiento. Entonces ha sido bastante trágico, yo creo, a todos los niveles, ¿no? El confinamiento. Y ahora, bueno, pues estamos intentando, yo creo que todas las AFAS, ¿no? Es dar un poco, revertir el efecto del confinamiento, cruzando los dedos para que no entremos en un nuevo confinamiento, un nuevo estado de alarma y mientras pues adaptándonos a esta nueva realidad de mascarillas, de EPIs y mira, ¿sabes? Yo creo que algo bueno que ha tenido el confinamiento, por lo menos en el caso que me toca, que ha dado un repunte a la intervención en domicilio. Y yo creo que eso es maravilloso, en tanto que a ti te permite
personalizar mucho el servicio y trabajar en el entorno natural de la persona, ¿no? Y adaptarte un poco a las reglas de cada caso. Entonces eso a nivel profesional te supone un gran reto y luego a nivel de relación yo creo que la persona mayor se siente mucho más cómoda en su casa, ¿no? Además le das esa sensación de que su casa, sus reglas manda ella y uno se tiene que ajustar, ¿no? Y creo que en ese sentido el lado bueno del confinamiento, para mí a nivel profesional lo digo y lo digo con mucho entrecomillado, creo que es ese, que podemos personalizar mucho. Y creo que esa va a ser la tendencia, ¿no? Si bien ahora se está hablando aquí en Fuerteventura, de apertura de centros, de apertura de servicios y demás, eh, creo que el futuro, por lo menos a corto y medio plazo, va a ser la intervención en domicilio y la personalización. Y quizá, bueno, pues también el tema del uso de las tablets, de las tecnologías y tal. Yo el tema quizá de la intervención a través de Zoom o de otras plataformas que he visto, la persona mayor, yo no termino de verla, pero bueno, creo que van un poco por ahí los tiros, ¿no? Y tendremos que adaptarnos. Pero bueno, a mí me dejan elegir, yo prefiero ir al domicilio. Muy bien. Lucía, en Madrid entiendo que la diferencia del movimiento diario con un confinamiento es muy grande, ¿no? O sea, yo creo que a vosotros afecta muchísimo porque, claro, nosotros, vale que Ernesto, Cartagena es una ciudad relativamente grande, pero no es como Madrid, como Parla, ¿no? Y menos como Fuerteventura, que he ido alguna vez de viaje y hay kilómetros de tierra y de diferencia entre un pueblo y otro y tal, y no se ve ese movimiento. Entonces, ver las calles desérticas debe ser un impacto impresionante. ¿No, Lucía? A ver, nosotros aquí ahora volvemos a estar confinados. O sea, nosotros en Parla tenemos 4 áreas, 4 centros de salud. Hay 2 confinadas y 2 muy candidatas a ser confinadas en las próximas horas. O sea, que prácticamente van a confinar la ciudad completa. Entonces, claro, yo vivo en una zona no confinada y trabajo en una zona confinada. Tú imagínate lo que es salir a la calle. O sea, te sientes libre un rato del camino y otro rato es como, bueno, necesito una autorización que me he hecho yo a mí misma para poder venir a trabajar, que era lo que hablábamos ayer. Digo, al final te tienes que hacer la autorización a ti mismo, ¿no? Y sí que es complicado. Yo recuerdo el primer confinamiento, el primer fin de semana, o sea, que no oía nada. O sea, mi casa da una autovía y por la noche tú oyes los coches, ¿no? Y era como todo silencio. O sea, fue una sensación que me impactó emocionalmente porque era como se ha muerto todo el mundo y no oigo nada ni oigo a nadie. Pero tú podías oír al vecino de al lado en su casa, algo. No, no se oía nada. O sea, a mí me impactó y salir a la calle, pues es verdad que, bueno, hay gente que ya sabemos que respeta, hay gente que no respeta el confinamiento, pero en una ciudad de estas características con la dinámica que tenemos en la calle, era curioso, ¿eh? Ver a las personas de una en una y todos con caras muy largas. No sé vosotros cómo lo habéis vivido, ¿no? Pero aquí a mí me impactó, desde luego. Claro, total. Israel, tienes animadores y Nini Rodríguez Jiménez te está saludando, del compañero del Metal de España. Sí. Sí, no, yo he de deciros que yo estuve 6 meses confinado, así que te hacemos catarsis sobre el confinamiento. No, sobre este punto del COVID, yo más que decir, es más transmitiros una pregunta, porque yo creo que el momento ahora, es decir, igual que durante la emergencia las AFAS tuvieron que hacer un ejercicio de innovación y de respuesta, pero creo que ahora es el momento de preguntar cuál va a ser el rol de las AFAS en la fase de reapertura económica, restabilización, porque un poco la lógica no debe ser tenemos que recuperarnos para estar como antes, sino lo ideal es tenemos que trabajar para estar mejor que antes. Y si volviera a haber un segundo brote, tercero o una pandemia similar, tener mejores herramientas. Entonces creo que una pregunta interesante para vosotros que sois presidentes, directores de organizaciones es ¿cuál es el rol que queremos o debemos tener las organizaciones, ¿no? en este ejercicio de incidencia? Lucía. Sí, el problema no es el que queremos, es el que no nos dejan. O sea, estamos tan limitados, y tú lo sabes bien, o sea, nosotros queremos ser los representantes, la voz de
las familias que no pueden, lógicamente, plantear cuáles son sus dificultades. Sin embargo, no se nos escucha. O sea, nosotros hemos tenido situaciones muy complicadas y hemos tratado de contar con las autoridades y te sientes solo. O sea, al final la decisión la tiene que tomar el director o la directora del centro, asumiendo, lógicamente, toda la responsabilidad, sin que nadie te dé más pautas a seguir que las que tu capacidad en función de los protocolos que tú hayas hecho te dé. O sea, es que es muy complicado. Ernesto, ¿a ti te llamó alguna administración pública para preguntaros cómo estaba y qué directrices seguir, que orientaran, que os dijeran hacer ERTE o no o tal? ¿O cómo lo subsanasteis? Bueno, yo creo que un poco como vosotros, ¿no? Bueno, yo no soy director, tengo que aclararlo, igual que vosotros, entonces igual mi opinión no está tan fundamentada en este sentido, pero yo sí, por la sensación que tengo, es que yo sí que yo me he sentido solo, igual que el resto de mis compañeros ante esta situación, ¿no? La verdad es que no sabíamos por dónde tirar y no solo nosotros, la junta directiva se ha sentido súper perdida, han ido actuando sobre la marcha, día a día, tomando decisiones que se creían que eran convenientes y oportunas hoy y que luego a los 3 días no resultaron tanto. En fin, hemos ido actuando sobre la marcha y sin ningún tipo de asesoramiento, dando palos de ciego y guiándonos por la intuición y previniendo qué podría pasar y qué no podría pasar. Ha sido muy caótico, la verdad. En ese sentido, nosotros sí que nos hemos sentido bastante solos. Por parte de la administración hemos tenido poco apoyo en ese sentido. Luego es verdad que cuando hemos empezado a funcionar de nuevo, sí hemos sentido más el apoyo de nuestro ayuntamiento y de la Diputación de Málaga, por ejemplo, ¿no? También, bueno, se nos han facilitado protocolos. ¿Ya te han dado alguna subvención? Estamos esperándola. Estamos esperándola, sí. Pero no, sí que es cierto que cuando hemos empezado a trabajar se han puesto un poco más las pilas. Pero yo también creo que es porque ellos mismos no sabían cómo actuar, ¿no? Hemos estado todos muy perdidos, creo yo. Entonces no es por echar tierra en el tejado de nadie realmente, ¿no? Es porque en esta situación tan novedosa, pues ninguno hemos sabido realmente cómo actuar, ¿no? Yo creo que es un poco eso. Claro, lo que nos planteaba Irra también era qué papel queremos jugar. O sea, y esa a mí me cuesta contestarla, pero no es que no quiera contestarla, pero porque realmente al final, si queremos ser representantes y voz de, porque sería realmente nuestro papel, ¿no? El querer representar a un colectivo, cuando esta es la cosa que siempre nos surge en la cabeza, ¿no? Cuando estás tan metido en el día a día de la gestión, de la intervención, de querer sacar adelante tu propio equipo, ¿no? Pues quizá dejamos muchas veces de lado esa parte de reivindicación que quizá le correspondería a alguna otra estructura nacional y que no nos representa como nos gustaría. Por lo menos yo hablo desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, al final, pues eso, te sientes más solo todavía. Al final, ¿qué haces? Pues llamas a Raúl. Raúl, ¿tú qué estás haciendo? Ernesto, ¿a ti cómo te va? Juan, ¿tú en Fuerteventura cómo lo llevas? Sí, pero claro, porque cuando llamas a distintos asesores públicos, tampoco saben responderte. Esa es la sensación, que aunque tú hayas buscado ayuda, tampoco saben responderte. Entonces es una situación bastante complicada en general. Pero bueno, nos hemos intentado solventar cada uno de su manera y el vecino lo ha hecho totalmente diferente a ti, tú lo has hecho diferente al otro y hemos intentado hacerlo dependiendo de las circunstancias de cada uno. Y no siempre por ello significa que ha sido ni mejor ni peor, tampoco sabemos cómo va a ser el futuro, es un poco complicado todo. Pero bueno, ahí vamos. Si estamos aquí es porque hemos sobrevivido, si estamos aquí es porque, aunque el COVID está todavía vigente, las ganas de seguir luchando no se nos ha ido. Y contestando un poco a Israel, creo que nuestro papel debe de ser de que la unión hace la fuerza, y creo que el apoyo de muchas entidades, que el objetivo que tiene no es otro que mejorar la calidad de vida del usuario, es unirse para optimizar recursos, mejorar experiencias y equivocarnos menos, al fin y al cabo, creo yo. Que eso va a repercutir positivamente al usuario de cada una de las organizaciones. Eso es lo que yo creo, y creo que estamos conectados, por lo menos con Lucía, que hablo bastante con ella, creo que un poco esa es la línea. Igual que esta actividad,
Se nos ha ido, son las 7:30, chicos. Sí es verdad que se empezó a las 6:15 aproximadamente. Después colgaremos un vídeo, ¿vale? Con la entrevista directa, porque al principio hemos tenido algún tipo de problema. Colgaremos el vídeo y lo pasaremos para que esté presente. Todos los que nos habéis visto, sobre todo del perfil de AFAR, que se ha compartido y tal, daros las gracias por estar. Cualquier duda que se tenga, no tenemos ningún problema en contestarla por correo, por mensaje, por teléfono, en las diferentes AFAs. Creo que esa es la voluntad que tenemos las 4. Y cualquier AFA que también quiera participar en nuestro mini unión que tenemos aquí, que simplemente, bueno, pues somos amigos, que nos hemos hecho amigos para ayudarnos, pues está invitada, porque nuestro objetivo no es otro que ayudar entre nosotros, o sea que sin trampa ni cartón. No sé si alguna cosita más, Juan, para cerrar. Kika, o sea, hay un comentario de Facebook que quiero leerlo. Esperad, que lo tengo aquí. A ver. El periodo de confinamiento fue muy duro para todos. Los usuarios tuvimos un gran apoyo por parte de nuestra asociación. Pauta a seguir. Cómo actuar en caso de... Claro, es que al final y al cabo somos los que salvamos un poco la situación. Y vale que a posteriori a lo mejor se apoye, pero esa ayuda inicial desde Cartagena yo no lo he visto. Sí me haya llamado algún político. ¿Cómo estáis? Mal. Ay, venga, aguantad. Ya está. Ya, pero eso ya lo sé, ¿sabes? Dime algo. ¿Sabes? Dame para comprar mascarilla o algo, ¿sabes? Pero nada, bueno, es lo que hay. Y luchando. Pero no solo mascarilla, mira el tema de las PCR, de cosas básicas, ¿no? El tema de COVID. Aquí en un momento, a la hora de iniciar el servicio de promoción de la autonomía, hubo un momento de incertidumbre de casi nosotros tener que tirar de fondos para pagar las PCR, cuando me parece que nosotros no somos una empresa privada a la altura de cualquier otra gran empresa que oferta servicios, ¿no? Somos una ONG, somos al final un conjunto de familias que se unen para dar un servicio y para garantizar un servicio de calidad, un servicio especializado. Y que la administración te diga, pues no, las PCR te las tienes que pagar tú. Y estuvimos una semana así, diciendo, ¿pero con qué dinero? ¿Con qué dinero lo vamos a pagar? ¿Aquí qué vamos? ¿Casa por casa pidiendo, no sé, lo que salía, si eran 70 euros, no me acuerdo la cantidad exagerada de dinero que pedían por PCR? Y sin eso no podíamos iniciar servicio. Y al final, bueno, pues no sé a quién convencimos, que nos tocó pues el técnico con 2 dedos de frente que dijo, pues claro que les vamos a hacer la PCR. Y fuimos al centro de salud y nos hicieron la PCR. Entonces, yo creo que el papel de las AFA en esta época COVID y post-COVID, si alguna vez llegamos a eso, es sobre todo garantizar la continuidad de los servicios de calidad. Más aún si cabe, porque si nos vuelve a pasar lo del confinamiento, ahora ya nos agarra preparados. Ahora ya la excusa no puede ser, no, es que no tengo EPIs. No. Ahora ya tenemos EPIs, estamos preparados y creo que las familias tenemos que unirnos para decir, nosotros queremos que los servicios continúen. Nosotros Eso tenemos me parece. preparados hasta los cuadrantes para volver a hacer las intervenciones en el domicilio si nos vuelven otra vez a llevar a la misma situación. Y sí que quiero aprovechar, agradecer, porque sí que es verdad que nosotros hemos tenido que cerrar un par de semanas porque tuvimos un brote en el centro y que fue complejo por lo que os digo, o sea, respuesta oficial no tuvimos, pero sí que al final, pues bueno, los trabajadores, o sea, al final han sido los propios trabajadores los que se han organizado, recibieron una llamada, pues bueno, al final porque conoces a gente y también quiero agradecerlo desde aquí y bueno, tuvimos la suerte de poder pasar un listado y que se entendiera que tenían que hacer las pruebas PCR y ha habido personal de los centros de salud que se ha portado fenomenal. Pero esto quizá escapa un poco de lo que hablábamos antes de la propia gestión global y pasa más a la gestión personal. O sea, si alguien, una persona, un grupo de personas, un centro de salud, una organización pequeña, quiere, puede. Entonces, eso también hay que ponerlo en valor y hay que agradecerlo porque yo tengo que reconocer, además a mí me pilló esa semana de vacaciones y tengo que reconocer que las compañeras estuvieron haciendo gestiones y gracias a esa ayuda pudieron sacar adelante pues eso, las bajas de los compañeros, las PCRs para todos los usuarios, o sea, y eso también hay que reconocerlo y agradecerlo. Muy bien. Ernesto, para cerrar, ¿algún comentario?
Bueno, pues igual suena controvertido lo que os voy a decir, pero respondiendo un poco a la pregunta de Israel, con respecto a qué perspectivas tenemos de cara al futuro, pues yo creo que el futuro es cerrar. Que no, hombre, que no. Y me explico. Sí, para que lo público haga todo lo que nosotros no deberíamos de hacer, ¿no? Bueno, venga, pues eso es. Yo siempre he tenido la concepción de que una ONG, un agente social de estas características, si existe es porque hay una carencia en los servicios públicos de tu estado. Entonces, nosotros, aunque suene controvertido, no deberíamos de existir, ¿no? Yo creo que los servicios que nosotros prestamos deberían de cubrirlos completamente el estado de bienestar en el que vivimos. Entonces, lo digo un poco de broma, pero no, lo digo bastante en serio. Pero porque no creo que sea realmente lo que va a pasar, ni que sea la solución ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ¿no? Porque si queremos atender a este grupo de población por el que nos desvivimos, tenemos que seguir funcionando y tenemos que seguir trabajando, está clarísimo. Pero bueno, yo igual soy muy idealista y muy soñador, pero yo creo que los servicios que nosotros cubrimos deberían de cubrirse por los servicios públicos de sanidad. Dicho esto, pues nada, para cerrar, que me alegro un montón de que haya surgido esta iniciativa, me alegro muchísimo, de verdad, estoy seguro de que van a seguir hacia adelante las colaboraciones con vosotros, porque sois gente muy apañada, y nada, y deciros que para lo que necesitéis, yo también estoy disponible para lo que queráis en cualquier momento. Incluso para irnos apañado. Sí. Y te iba a decir que incluso estoy disponible para ir a Fuerteventura a ver a Juan. Esto ya hemos dicho, que la próxima quedada era allí, ¿no? Una quedada, ¿no? Una convivencia por aquí. Como si hubiera habido alguna. No había ninguna. Hombre, de momento han sido virtuales, ahora vamos a pasar a la física, ¿no? Cuando el confinamiento lo permita. Bueno, chicos, un placer, estamos en contacto, muchas gracias a todos los que nos estáis viendo. Espero que os haya ayudado a todos los que nos habéis visto, y nosotros lo hemos hecho con esfuerzo, extra nuestro trabajo, porque estas cosas son extra nuestro trabajo, eso es de valorar, y bueno, y aportamos ese extra como concienciados que estamos, aunque seamos trabajadores del colectivo. Así que muchísimas gracias, chicos, por estar. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis visto. Kika, Manu, que son los últimos que habéis conectado por las redes. Seguro que tenéis muchos también en vuestras redes que os están comentando también. Muchas gracias también a todos ellos. Y un placer. Nos vemos en los bares, no sé yo. Nos vemos en algún otro sitio, imagino.